Su Mundo TV. Bienvenidos a nuestro programa, su programa Geoeconomía, su mundo. No olviden seguirnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 40 sistemas de cable en las provincias del país, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, así como en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web sumundotv.com. Hoy celebramos todos el planeta el Día de la Tierra. Para continuar con un programa trascendente de economía e informaciones con prestigiosos y preparados y con mucha experiencia economistas, dejo en sus manos aquí entre los compañeros Pedro Álvarez y nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas, dar inicio a este programa con nuestro invitado Héctor Guiliani. Tengo que reconocer que en el día de hoy este programa brilla con la presencia de un antiguo amigo y viejo amigo. Pero no tanto por la amistad, sino por la experiencia y los conocimientos de nuestro economista dominicano, Héctor Guiliani. Debo de reconocer que uno de los mejores economistas y de lo que ha incidido de una manera u otra en diseño y ejecución de políticas, siempre, independientemente de cualquier diferencia, tratando de que lo que se haga lo mejor posible en provecho del país y también de la población. Bienvenido, Héctor. Dios te bendiga. Gracias, Luis, Huicho. No sé, Luis y yo fuimos compañeros en La Salle en los años 60, ¿no? Después de la Revolución. Y no, es un placer estar con cada uno de ustedes aquí en este programa. Y que jugaban baloncesto. Sí. Siempre estábamos a la par ahí. Sí, en diferentes cursos, entonces éramos rivales. Pero él siempre ganaba, era mejor capitán que yo. Bien, entonces hoy el tema central de nuestro programa es la inflación. Y cuáles son las causas, los efectos, pero como tema central. Y vamos a dejar que nuestro invitado pues ponga algunas de sus ideas, nos dé informaciones de cuál es la tendencia a nivel internacional y a nivel local y pueda arrojarnos algunas, si es posible, algunas sugerencias que pudiéramos tomar en cuenta, no solo el país, sino sobre todo las autoridades dominicanas para poder enfrentar este proceso inflacionario. Bueno, la inflación se ha puesto de moda. En realidad había desaparecido de la conciencia, no solamente en la República Dominicana, pero principalmente en el mundo, ya que los países desarrollados, en los Estados Unidos, la Unión Europea, la inflación era prácticamente inexistente. En realidad los formuladores de política económica se pasaron años tratando, infructuosamente fracasaron, de llevar la inflación más allá del 2%. Y buscaban toda la manera para, por ejemplo, durante la crisis financiera del 2008, de reactivar la economía y de que se produjera mayor inflación, pero fracasaron. Sin embargo, con la reaparición del COVID, con la venida del COVID, no reaparición, la inflación, las nuevas generaciones están experimentando, muchos de los cuales nunca conocían un fenómeno de esta naturaleza, a pesar de que la inflación en la República Dominicana era mucho mayor que en los países, casi el triple que en los países desarrollados, un 4, un 5, un 6%.
La inflación no ha sido un gran problema gracias, en este caso, básicamente a la entrada de China en el comercio mundial a partir del 2001, creo, y también al fenómeno de la gran moderación en los países desarrollados. Ahora, con COVID, el COVID, la inflación es un hecho real. ¿Y qué produce este hecho inflacionario? Básicamente lo produce la interrupción de las cadenas de suministro, cuando todos los trabajadores, las empresas tuvieron que cerrar. Ese fue el primer impacto, que no se sintió casi durante el periodo de la pandemia, porque la mayoría de la población lo que estaba era consumiendo alimentos y ahorrando, o viendo televisión y haciendo ejercicio. Esa es la realidad. Las personas recibían ingresos a través de los programas sociales aquí en la República Dominicana del gobierno, que fueron muy generosos, y en los Estados Unidos y Europa. Es decir, a ustedes se le estaba, a la mayoría de la población se le estaba pagando, pero esa población no estaba gastando ese dinero. Lo estaba simplemente consumiendo alimentos y satisfaciendo sus necesidades básicas. El resto lo estaba ahorrando. Pero al terminar la pandemia, ese dinero que se había ahorrado comienza a utilizarse. ¿Por qué? Porque la gente comienza primero a salir a comprar, a reparar sus viviendas, a comprar muebles y artículos que no lo habían comprado durante la pandemia por miles de razones. Y vehículos. Y vehículos. Supuestamente la industria automovilística fue salvada por las pandemias, ya que tenía un declive tan fuerte. Pero al darse la situación de la pandemia, la gente vio la necesidad de tener un vehículo propio y eso activó a la industria. Y bueno, en los Estados Unidos hubo una de las principales causas de la inflación fue el aumento en los precios de los carros usados, porque no había suficientes carros nuevos, ¿no? Ante la demanda para satisfacer la demanda. Es cierto. ¿Y qué ocurre? Primero ocurre este hecho y después ocurren una serie de sucesos que llevan a un aumento en los precios. El primero es la crisis de los contenedores. Los contenedores estaban en un lugar, pero la factoría del mundo en ese momento, que era China, no tenía esos contenedores, muchos estaban en África y se crea ese primer problema. Los precios de los contenedores se disparan. El segundo es el transporte marítimo, sí, que ante ese aumento de la demanda simplemente no lo podía satisfacer. Tercero, el otro problema de llevar desde los puertos a los lugares de suministro, a las tiendas y todo ese tipo de cosas. Y en el caso de la República Dominicana, donde muchos de los bienes que vienen al país tienen que hacer un transbordo en los Estados Unidos, ¿no? O a través de Panamá, básicamente se arman unos cuellos de botella y todo el mundo aprovecha esa situación para aumentar los precios. Y luego se da la crisis de Ucrania, que produce un aumento en los precios de los combustibles. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas causas de la inflación? Mira, originalmente, bueno, ahora mismo el que fue jefe economista del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, que nadie, como dice Paul Krugman, lo puede catalogar como de izquierdista. Él básicamente dijo que la causa de la inflación era el conflicto. El conflicto entre los trabajadores, entre las empresas y el contribuyente.
y que ese problema se resuelve solamente cuando las partes tienen que aceptar los resultados. Ahora, ¿qué ocurre aquí en la República Dominicana? En la República Dominicana, con el aumento en los precios de los insumos, las empresas simplemente tratan de mantener sus márgenes de ganancia y suben los precios. Y eso comienza a crear presiones inflacionarias en la economía, básicamente causada por ese aumento en los márgenes, ese esfuerzo por mantener los márgenes de ganancia y en muchos casos también para aumentarlos. Porque aquí en ningún momento durante esta crisis o en los últimos años ha habido presiones de parte de los trabajadores y de los salarios. Sobre ese punto, Héctor, cuando uno hace un registro de la información, el índice de precio al consumo es mucho mayor que el índice de precio de la producción. Y ni hablar del índice del precio del trabajo, o sea, la fuerza de trabajo. Pero lo que uno observa y calcula es que el índice del valor agregado, tome por trabajador o por hora, de acuerdo a la precaria base de datos nacional, pero es una señal, es el de mayor nivel. O sea, el que adquiere la cota superior. Eso quiere decir que estamos delante de un desajuste, ¿verdad?, de esa distribución que anteriormente, hace 20, 30 años, el ingreso laboral rondaba 50% y lo que es excedente bruto de explotación, que ahí está todo, inclusive habría que tomar en cuenta la remesa, otros 50%, pero ya hemos llegado a que el ingreso laboral está rondando, de acuerdo a los últimos datos ofrecidos, los cálculos que se hacen a base de los últimos datos del Banco Central, estaríamos hablando de cerca de un 18% del Producto Bruto Interno y 20 y pico % con respecto al valor agregado. Bueno, eso es precisamente lo que dice Olivier Blanchard y también Ivan Werner de MIT, que lo que ellos hacen es retomar una teoría de Bob Rawson de los años 70, que son de esos economistas post-keynesianos, pero que en cierto modo ya Blanchard lo había presentado en su libro de texto de macroeconomía. Y es que las causas fundamentales de la inflación, primero es el intento del empresario de aumentar sus márgenes, pero por el otro lado también está el aumento en los insumos o las presiones laborales para aumentar su salario. En el caso de la República Dominicana, las presiones salariales no se dieron. Y básicamente ante ese aumento en los precios de los insumos, como el petróleo, también todo ese tipo de cosas, el sector empresarial, que quizás tiene una mayor fuerza, pudo aumentar sus márgenes y mantener o aumentar su participación en el total de ingresos o en el total de la producción de la República Dominicana. En los Estados Unidos, las presiones salariales tampoco fueron de una magnitud tal, aunque sí los salarios por primera vez en muchos años comenzaron a aumentar. ¿Y cuál era la razón de que en los Estados Unidos los salarios se habían mantenido deprimidos? Bueno, básicamente de que los sindicatos se habían debilitado con los años y la fuerza laboral no tenía, o los diferentes grupos laborales no tenían los medios para exigir mayores salarios. Héctor, se dan situaciones, por ejemplo, cuando se habla de que hay un aumento salarial, y yo digo, ¿ese aumento salarial realmente ayuda a recuperar el poder
adquisitivo que tenía la población anterior con los salarios anteriores, porque tú ves que le aumentan el salario, pero realmente el poder adquisitivo sigue siendo muy bajo. Ni siquiera se compara con anteriores salarios en otros tiempos. Bueno, no necesariamente lo recupera y hay que tener en cuenta que la República Dominicana es un país con uno de los grandes problemas es la distribución del ingreso, que como tú ahora mismo mencionaste, se ha ido desfavoreciendo a ciertos grupos sociales. Muchos grupos que pueden recuperar, mejor dicho, aumentar su salario en exceso de la inflación lo han hecho, pero también son grupos minoritarios. La mayoría de la población se ha visto, principalmente la clase media, también se ha visto desfavorecido por estos aumentos. En ese sentido, leí un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se prioriza el impacto que ha tenido, que es lo que tú acabas de señalar, recordando algunos autores que son maestros, porque son escritos manuales y de ellos aprendemos, donde le toca al beneficio el primer lugar. Luego le toca, mucho menos medida, a los impuestos. O sea, que ha tendido a subir. Y en tercer lugar, a los salarios. Eso a la hora de ver en el margen qué porción le corresponde a cada uno de estos factores. Pero eso es en Estados Unidos. Pero aquí tenemos, no sé si tú has analizado, tienes algo escrito sobre el particular. Aquí hay una institución que juega un papel importante, que es la de los colmados. Porque los colmados tienden a subir descomunal más que proporcionalmente los precios. Y de hecho, creo que las autoridades gubernamentales dan la razón porque acaban de lanzar un programa para ver en qué medidas, no sé cuáles serían, tengo mis dudas sobre esos resultados, de ponerse de acuerdo con los colmaderos, que es una categoría, porque estamos hablando aquí de colmados, de las grandes plataformas comerciales ya han entrado a los barrios, y ni hablar de las llamadas pulperías, porque ya no está en el sector rural. Entonces, esa incidencia, que no solamente por razones de carácter económico, sino de carácter institucional, porque es también la persona que puede ayudar en una situación de dificultad económica y se crean ciertas dependencias, de que sirven de auxilio en caso de una pronta obtención de dinero para resolver cualquier problema familiar. ¿Hasta dónde debemos de ver? Porque a veces los conocimientos económicos y financieros nos permiten, son instrumentos, ¿verdad? Son indispensables, pero a veces el desconocimiento de una realidad nos lleva a no reconocer realidades concretas como es la que estamos afrontando en República Dominicana. Antes que nos conteste, sumando a eso, y muy importante los datos que se puedan suministrar de forma estadística, escuché unos comentarios de unos colmaderos, como le estaban diciendo que por qué subían tanto, y decían, señores, es que nadie está cuestionando a los intermediarios, a lo que le suplen a los colmados, y ver en esa cadena lo que está sucediendo, cuáles, porque aquí los supermercados es más fácil controlarlo, pero los precios son altísimos. Entonces, ¿cómo se abastecen los colmados? ¿Quiénes, qué grupo y qué cadena suministra y por qué esos costos en distintos lugares? ¿Cómo se pudiese todo eso sumado a lo que señala Luis Humberto? Bueno, en realidad, si uno mira las estadísticas, pero no recuerdo ahora mismo el número exacto, pero lo estaba viendo los otros días, los grupos de menores ingresos generalmente compran en colmado. Ha habido un cambio, un cambio gradual, y por ejemplo, si tú vas aquí mismo a Arroyo Hondo, tú ves de los diferentes barrios de menores ingresos que muchos van al Nacional, por lo menos lo que pueden pagar al Nacional o como el Bravo o la Cadena, sí, que tienen los recursos para pagar ya sea en efectivo
o con tarjeta. Está el problema de la dependencia muchas veces de la persona que tiene que coger fiado porque no tiene los ingresos que evidentemente en esos supermercados no se da. Ahora bien, el gobierno, tanto este como el anterior, han sido muy efectivos en los programas sociales de darle a las personas una cantidad de dinero para que puedan ir a comprar, focalizando esa ayuda que fue mucho mayor durante los gobiernos anteriores y este la fue reduciendo. Ahora, eso es una realidad. Los grandes supermercados pueden llevar los precios a un nivel más bajo que los colmados. Y eso es un proceso gradual que tiene sus aspectos positivos, porque aumenta el poder adquisitivo de las personas, que si van a un colmado pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Pero también lleva a una monopolización y a la desaparición de los colmados. Eso es algo, yo no tengo la solución a eso, no es un tema que he pensado detenidamente sobre eso. Ahora, escúchame, de acuerdo a un reciente estudio, la mayor parte de las compras se hacen en los colmados. O sea, más de un 50%. O sea que hay un peso de parte de los supermercados, creo que ronda en 25 o 30%. Sí. O sea, no sé, bueno, habría que definir bien eso es la muestra, pero sigue jugando un rol importantísimo. Cuando dice colmado, ahí puede intervenir también, como tú señalas, Luis Guzmán, el caso de los intermediarios, pero que es una cadena. Sí, ahí, y evidentemente también ha habido problemas estacionales, de problemas de aumento en ciertos productos, los plátanos y X número de productos de producción nacional, donde hay hay caídas de la producción y aumento, pero eso es normal en el curso de la vida económica. Evidentemente, hay un problema, y he visto las quejas frecuentemente, entre los productores que dicen que venden un precio y los intermediarios, en el caso de los productos agrícolas principalmente, que llegan a un precio mucho más alto en los lugares de expendio. Ahora, en realidad llegan a un precio mucho más alto en los lugares de expendio, en los colmados que en los supermercados. Y se criticó de que el gobierno había permitido a los supermercados incursionar vendiéndole a través de la tarjeta, pero la realidad es que una persona de bajo ingreso puede aumentar su poder adquisitivo comprando en un supermercado y no en un colmado. Está el problema del acceso también. El costo de transporte desde un barrio hasta un supermercado. Y eso es una necesidad que satisfacen esos lugares. Eso se veía mucho, por ejemplo, en la cuestión del pago de la electricidad. A una persona que consumía, ¿qué te digo? 200 kilovatios, 180 kilovatios, de los cuales 100 se los regala el gobierno. Ir a pagar los 80 y pico de kilovatios a 4 pesos, quizás le era más costoso ir en un motor y volver de su casa que pagar esa. Esos son problemas que es algo que yo soy muy crítico de los gobiernos, que yo creo que muchas veces se concentran en los grandes proyectos. Yo quiero hacer una reforma tributaria, yo quiero cambiar el mundo, una reforma constitucional, en lugar de concentrarse en los problemas específicos que aquejan a las comunidades. Y siempre he insistido en cualquier programa que voy, está el problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana, está el problema del tránsito, las muertes, ¿no?, de motoristas, que en un momento se puede constituir en incontrolable. Está el problema de la electricidad, que no es un problema de suministro ya, es un problema
de cobro. Y es un problema de cobro que hay que reconocer esa gran realidad también en los barrios carenciados, porque aquí hay una gran correlación entre pobreza y cobros y circuitos donde hay bajos ingresos. Tengo una pregunta, o no una pregunta, sino una inquietud. Recientemente apareció la encuesta Gallup, la encuesta Gallup, que fue difundida a través de otros hermanos medios de comunicación. El principal problema para la población entrevistada fue la inflación. 7 de cada 10 personas señaló este tema. En un segundo lugar estuvo la inseguridad, los robos, y en un tercer puesto con un 23.5, o sea, uno de cada cuatro entrevistados, está el asunto del desempleo. De una u otra forma, sabemos que al existir mayor fuentes de empleo en los hogares, se aumenta el ingreso del hogar y de una u otra forma, aunque aumente la inflación, hay una especie de compensación, de efecto de compensación. Entonces, mirando esto, también con los números que publica el Banco Central, que aparentemente indica que la inflación está bajando. Y uno dice, bueno, si está bajando, ¿por qué tanta gente se está quejando de este tema? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primero vamos a aclarar, la inflación, ¿qué es la inflación? Es el cambio en los precios en un periodo de tiempo, pero son los precios de una canasta familiar que se obtiene en base a una encuesta. Okay. Y el otro es el nivel de precio. Lo que ha estado disminuyendo es el ritmo a que los precios aumentan. Muy bien. Pero el nivel de precio sigue aumentando. Entonces, evidentemente, lo que la gente siente en su bolsillo es que el nivel de precio, donde duele, está aumentando. Y eso es una realidad, y eso es lo que reflejan las encuestas, ese sentir de la gente, que es una realidad. Ahora, por ejemplo, déjame responderte la pregunta en un contexto quizás más amplio, cuando yo digo que la inflación es un conflicto, no significa que sea la única causa. Pueden haber otros factores que contribuyen. En este caso, uno de los factores principales que contribuyó fue lo que mencioné anteriormente, la crisis de suministro, los aumentos en los precios. Pero hay otros factores, como la política fiscal. Y en el caso de la República Dominicana, la política fiscal no contribuyó a la inflación. En realidad, tú ves que el déficit, la reducción en el déficit del sector público desde del año 2020 al 2021 fue extraordinaria. No fue al contrario, fue un factor que pudo haber contrarrestado la inflación. Otro, la política monetaria tampoco fue causante, a pesar de que están aumentando las tasas de interés. La política monetaria aquí en la República Dominicana no fue sobreexpansiva y tampoco creo que haya sido la causa próxima de la inflación. Ahora, el gobierno tomó ciertas medidas que contribuyeron a minorar la inflación, que fue, por ejemplo, la congelación de los precios de los combustibles por un tiempo, y también no solamente la congelación de los precios de los combustibles, sino también la propuesta de la tasa cero. ¿Y qué era lo que pretendía el gobierno con la tasa cero? Ellos lo que pretendían es que bienes que proceden de otros países, por ejemplo, pastas alimenticias, panes, todo ese tipo de cosas y otros alimentos terminados, llegaran al país. Ahora, ¿qué ocurre? La oposición, en este caso el PLD y la Fuerza del Pueblo, se opusieron
al arancel cero, diciendo que iban a proteger la producción nacional. Pero si ustedes ven qué era lo que el gobierno estaba tratando de bajar los precios, ustedes van a ver que muchos de ellos no tienen nada que ver con producción nacional. Entonces ustedes comienzan con las pastas alimenticias, el pan. Básicamente ahí hay un oligopolio. Y esos sectores pueden aumentar los precios sin ningún problema. Lo mismo con las grasas comestibles. Las grasas comestibles es otro sector que fue protegido por esos dos partidos, en el sentido de que dijeron, ok, yo te voy a permitir la tasa cero, pero te voy a poner una restricción cuantitativa. Lógicamente, si tú limitas la oferta de esos productos, tú no vas a permitir que ellos bajen. Y los dos, un arancel mayor y una restricción cuantitativa tienen el efecto equivalente sobre los precios. Y aquí lo que ellos hicieron fue contrarrestar la propuesta del gobierno de arancel cero con una propuesta contraria que le permitía a esos sectores que se verían perjudicados en su capacidad de aumentar los precios, de restringir la oferta en el mercado de la República Dominicana. Se comenta que en el Congreso hay en proceso de aprobación una ley que obligaría hasta los colmados y cualquier vendedor a entregar como un documento fiscal de la transacción. No sé si ustedes han oído algo al respecto. Y han habido ciertas personas que han hecho denuncia de que un vendedor cualquiera, hasta un platanero, etcétera, en una transacción quede una constancia del mismo como impresora, que han dicho el grado de dificultad que eso puede generar de costos y todo. De que eso es procurando una transparencia, un control, un conocimiento en construcción de data, de cómo se está mercadeando. Pero aquí no existe las facilidades tecnológicas para que una transferencia económica de cualquier bonero, vendedor, tenga la facultad y la facilidad para eso. ¿Qué ustedes saben de esa ley todavía, o un proyecto de ley en proceso? Que he escuchado ciertas denuncias de algunos activistas sociales. No conozco el proyecto de ley, pero en realidad eso es bastante costoso, llegar a ese nivel, ¿no?, de buhonero y de personas. En Chile, por ejemplo, y aún antes de que se produjeran estos grandes avances tecnológicos, ellos se focalizaron en ciertas áreas y lo que había era un programa como de rifa. Entonces lo que la persona que iban a comprar te exigían un ticket que era en realidad algo que le daba una idea a las autoridades fiscales de los ingresos que estaba percibiendo ese vendedor. Y luego las autoridades fiscales hacían una rifa para que las personas se beneficiaran con esos tickets que estaban numerados. Pero es un proceso costoso y toma mucho tiempo. Yo lo que creo es que en ese sentido el gobierno trató de hacer una reforma tributaria, pero yo primero la encontraba cuestionable, porque primero no era el momento. Veníamos de una fuerte depresión de la economía y tuvo suerte, el gobierno tuvo una gran suerte debido a que no lo hizo y eso permitió una rápida recuperación económica. Si lo hubiera hecho, la recuperación hubiera sido un 12%. Pero ahí volvemos siempre. Acuérdate que hay se definió la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012, está el compromiso de hacer una reforma fiscal que incluye no solamente ingresos, sino también gastos. Entonces ya vamos para 10 años.
siempre estamos postergando. Sobre todo una reforma que supone un análisis detenido, no solamente a nivel de estudios, para evitar que haya alguna equivocación o algún perjuicio de parte de los actores económicos, sino también para el propio acuerdo en principio, porque quien define no es ningún pacto, quien define es el Congreso, que es lo que estamos también mal acostumbrados. O sea, de que hay que ponerse de acuerdo, no, el Congreso decide y eso forma parte, esa decisión se la puede llevar hasta cualquier partido que gane en el poder, porque es un programa y era programa del gobierno anterior. Entonces, no sé si hemos caído en una especie como de vacío, porque un proceso que llevaría bastante tiempo, porque hay que tener mucho cuidado, entonces lo estamos postergando y no hay manera nunca de llegar a una. Bueno, principalmente, decisión. Luis, yo ayer estaba tuiteando sobre eso, sobre ese problema. La reforma, aquí los pactos y las comisiones es una forma de escurrir el bulto. Yo creo que los gobiernos deben prepararse para hacer una reforma fiscal y tributaria, tanto del gasto como de los ingresos, y la gente cree a veces que Balaguer sacó un as de la manga de repente y hizo esa reforma. No, eso tomó 2 años de preparación cuando el país se estaba cayendo. Y era precisamente lo que estaba recomendándole al gobierno, que aproveche ahora. Yo creo que el presidente tiene una alta probabilidad de reelegirse si siguen las circunstancias actuales, porque las otras fuerzas políticas están muy debilitadas por el problema de la corrupción y otros factores. Entonces, ¿en qué yo me concentraría en primera línea? ¿Cuál es uno de los grandes problemas fundamentales aquí del lado del gasto? El subsidio eléctrico. Con el aumento del suministro, que es uno de los mayores en la historia, también el sector eléctrico ha aumentado. O sea, está, yo creo que por 1.500, 1.600 millones de dólares. 1.800 millones de dólares el año pasado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué estrategia debe desarrollar el gobierno? Una de las cosas más difíciles es la política de precio de combustible y de electricidad. Hoy en la gran mayoría de los países del mundo fracasan por una razón u otra. Aquí la reforma de los combustibles, que viene de las reformas arancelarias del 1990 y los ajustes de precios que se hicieron ahí, ha sido una de las pocas exitosas. Y siempre, fíjate, hay una transacción como la que se hizo ahora, que el gobierno congeló los precios. Entonces, ¿qué se puede hacer con el sector eléctrico? Por ejemplo, con el sector eléctrico, yo creo que el gobierno debe concentrarse primero en los circuitos de altos ingresos, en las áreas metropolitanas de Santo Domingo, Santiago y las principales ciudades del país. Y en esa área, que son de alto consumo, en promedio el consumidor consume por mes más de 400 kilovatios, llevarlo a una tarifa técnica de manera inmediata. Pero los otros circuitos, los circuitos carenciados, el gobierno tiene un gran instrumento que es bono luz, donde te dan 100 kilovatios hora si tú calificas por tu nivel de ingreso para recibir ese subsidio del gobierno. Ahí se va a tener que hacer primero una rehabilitación de redes que haga muy difícil el robo de la electricidad. Pero también eso va a requerir un trabajo social para explicarle a la gente. Y tercero, una buena gestión de la sede. Algunos países, por ejemplo Colombia, Medellín, que es ustedes saben, tiene un problema social, y no solamente social, sino del control de los capos de esas áreas. Ellos han implementado reformas en ciertas áreas. ¿Y cómo lo han hecho? Le han llevado cierto tipo de servicio de mejora de calles, de acera, seguridad policial, luz, a esas cosas. Y los circuitos tienen
una ventaja, que es un área delimitada, que tú la puedes focalizar y trabajar sobre ello. Y hacerlo gradualmente. Pero también para eso tú vas a necesitar un plan de rehabilitación. Los planes de rehabilitación generalmente se financian con recursos provenientes del Banco Mundial. Oye, pero eso toma mucho tiempo. Ve al mercado interno como gobierno y endeúdate en pesos. El ingreso mío, que es lo que yo voy a recibir si tú me vendes un bono, es el gasto tuyo. Y se va a quedar entre nosotros. Pero exígele a la gente de la sede que se mejore a X% el coeficiente de recuperación de efectivo y las pérdidas. Y si no, te va para tu casa. Es un planteamiento interesante. Y hacerlo gradualmente. Entonces, si tú lo haces gradualmente, también es políticamente factible. Pero cuando tú subes los precios de la electricidad, todo el mundo. Oye, yo vengo viviendo eso de los años 80 con los programas de estabilización y todito han fracasado. Yo tuve que llevar al representante del FMI en la República Dominicana a Cienfuegos porque ellos exigían aumento de precios. Ahora, cuando tú aumentas los precios en un lugar, en los circuitos como Alto del Yaque, que yo conocía bien, y Cienfuegos en Santiago, oye, la gente lo que se va es a robar más la luz, porque es muy fácil hacerlo. Es más, aún con redes rehabilitadas es difícil. Y tú tienes que hacer eso conscientemente con un programa social, no solamente de concientización, sino llevarle servicio que esa gente carece. También buena educación, salud. Tú puedes aprovechar esa situación específica para ir corrigiendo los problemas del 4%. Entonces, ahí viene otra de las reformas. Voy a pasar del sector eléctrico al 4%. Oye, 25.000 millones sin resultado alguno en todos estos años. Eso es un desperdicio de recursos. Y eso más de 25.000 millones, bueno, tengo entendido. En dólares, pues. En dólares, no. Es que no dijiste en dólares. Entonces, nosotros, ahí es que tú tienes. Entonces, ¿quiénes se han beneficiado de eso? Se han beneficiado los maestros y se han beneficiado la parte administrativa, que han incrementado su salario en un 100 y pico %. Pero los estudiantes... Dicen, nada. Y ya el gobierno por ahí puede comenzar a hacer una reforma. Lógicamente, tú vas a tener que jugártela, pero tú tienes que comenzar a planificar desde ahora. Si yo gano, y no solamente se lo digo al presente gobierno, también se lo digo a la oposición, ¿qué haría yo con el 4%? ¿Cómo voy a enfrentar ese desperdicio de recursos? Nosotros no nos podemos permitir como nación ese desperdicio. Mejor que hagan, si tú quieres beneficiar a un grupo, asegúrale un ingreso básico por X años. Y después, si tú no puedes estar en esa profesión, bueno, pues vete para tu casa. Entonces... Yo quisiera como retornar, ya que se tocó como el tema de educación, pero la parte inquietante es la adquisición de la canasta familiar y la escasa generación, vamos a decirlo así, o la demanda de gente de que se cree más empleo. O sea, al crearse más empleo, de una u otra forma se darían más ingresos dentro de los hogares y una mayor posibilidad de adquirir la canasta básica de bienes y servicios. Pero hay perspectiva de que con las cosas como están, se genere más ingresos para adquirir una canasta que está cada vez más cara. Bueno, la República Dominicana, se recuperó rápidamente. Fue uno de los países que, bueno, no fue el único. Muchos países se recuperaron rápidamente de la pandemia. Lógicamente, el Banco Central, al introducir una política monetaria restrictiva, causó que el crecimiento de la economía se redujera de 12% a un 4 y pico %. Eso es una reducción de casi un 200% en el crecimiento de la economía. De 12 a 4 es una política que ha tenido unos costos en falta de creación de empleo. La economía dominicana pudo haber seguido creciendo,
a una mayor tasa, sí, con la misma inflación que estamos experimentando en los actuales momentos. Eso que tú señalas habría que considerarlo como un factor de contención de alza de precios, porque estamos hablando con las emisiones de títulos, valores, que vamos viento en popa al billón de pesos, 1 millón de millones, y solamente creo que en febrero se aumentó, ¿tú sabes cuánto? 100.000 millones. Bueno, mira, Wicho, ese es otro aspecto que nunca se ha querido enfrentar aquí, que es el costo de la política monetaria. Y después la gente se está rasgando la vestidura, porque bueno, tenemos la tasa de cambio estable, pero después se está rasgando la vestidura de que le están aumentando los impuestos y de que eso. Pero la realidad es, mira, el gobierno anualmente, no lo hizo durante la pandemia, cumple con la ley de bono del 2000, de los bonos de recapitalización del Banco Central, enviando los pagos de intereses. Pero parcialmente. Y una transferencia de capital, sí, pero es que hay en intereses hay un atraso, una acumulación de intereses como de 18.000 millones, pero eso es desde la ley hasta ahora, ¿ok? Pero el gobierno va más o menos cumpliendo con la cuestión de capitalización. El problema, pero es que hay ¿dólares o pesos? No, pesos. Pero el problema es que también hay como 500, casi 600.000 millones de pesos, que es déficit acumulado del Banco Central, que no tiene nada que ver. ¿Ok? Bueno, con un ritmo de 65.000, 70.000 millones de pesos de un resultado del balance del Banco Central negativo, eso se va acumulando. Bueno, pero es que eso no, y tiene que ver pero con eso el no pago tiene de nada. intereses. Eso, fíjate, ¿cuáles son los factores que han llevado a esa? Muchas veces se dice que es el rescate bancario. El rescate bancario del 2004 y eso pasó a la historia, ¿ok? Bueno, está pendiente la ejecución de la realización de activos, 20.000 millones que ayer precisamente yo estaba viendo el balance del Banco Central. La principal fuente de expansión de la base monetaria es la acumulación de reservas internacionales. Ahora, cuando el gobierno compra, cuando el Banco Central compra dólares, emite pesos. Y lo que hace, cuando emite esos pesos que no le cuestan nada, le cuestan centavos, es que se devuelve y emite un bono para recoger lo que emitió. Y eso va aumentando la deuda del Banco Central, que no tiene ninguna limitación congresional, mientras el gobierno va al mercado, tiene que ir al Congreso para que le aprueben préstamo. El Banco Central se puede endeudar sin límite, sin ninguna aprobación congresional. Héctor, vamos a escuchar nuestro colega y amigo José Luis Kepis, quien seguro nos tiene alguna que otra información sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Acuérdense que Kepis ha estado siempre informándonos, ilustrándonos sobre el tema de tanta importancia. Está bien. Pero como tenemos algunos problemitas técnicos, retomaremos entonces, le daremos el turno a Kepis. Vamos a continuar entonces con Héctor. Tú nos estabas explicando, Héctor, y pedimos que fuera más explícito, no solamente para nuestra propia ilustración, sino también de nuestra permanente y constante teleaudiencia. Ok. Bueno, el problema de las pérdidas de los bancos centrales también es un tema que ahora de importancia mundial y se está presentando en Europa y en los Estados Unidos. Ahora, la razón por la cual se producen las pérdidas en los países desarrollados y aquí son muy diferentes. Y déjame explicarte, por ejemplo, en los Estados Unidos la razón por la cual se están produciendo pérdidas es muy simple. El Banco Central de la Reserva Federal durante estos años adquirió títulos del Tesoro y otros títulos a una tasa de interés muy baja. Y entonces entramos con José Luis Kepis. Aló, buenos días. Oh, sí, ya está. ¿Me escuchan? Sí, cómo no.
Sí. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la teleaudiencia que sábado tras sábado viene siguiendo este programa. Empezamos nuestro acostumbrado comentario con una nota luctuosa. Esta semana falleció el destacado profesor, intelectual público, sociólogo y político mexicano, el doctor don Pablo González Casanova, a la edad ya de 101 años, si no me equivoco. En vida fue, entre otros cargos, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También fue parte de la Cátedra de Historia en el Colegio de México. Bajo la gestión al frente de la UNAM, fue promotor de su autonomía, además de que logró separar la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, pues anteriormente estaban unidas. La trayectoria del profesor, sus producciones intelectuales, sus libros, sirvieron de guía a toda una generación de cientistas sociales, quienes aprendieron a pensar con rigor y a ver el trabajo intelectual como un compromiso con las causas más nobles de la sociedad y en defensa de aquellos sin voz ni representación. En vida fue solidario con los procesos revolucionarios en toda América Latina, incluyendo, claro está, el de Cuba y el movimiento zapatista. Con Cuba nunca hubo un vínculo histórico. Siempre de sus libros aprendimos a reflexionar sobre los procesos de marginalización, el colonialismo interno, las sociedades duales, democracia, modernización, los sujetos sociales, en fin, innumerables temas dentro del quehacer sociopolítico a través de los cuales hoy podemos entender la realidad existencial de nuestros pueblos. Colaboró en 32 libros y en su haber académico publicó 24 libros, además de ayudar a la fundación de periódicos como La Jornada y la revista Nexos. Entre sus obras clásicas se figuran La democracia en México y Sociología de la explotación, que hoy sirven de referencia no solo a los estudiantes de sociología mexicanos, sino latinoamericanos en general. A sus esfuerzos al frente de la rectoría de la UNAM se pudo crear el Colegio de Ciencias y Humanidades, el llamado CCH, y también el Sistema de Universidad Abierta, además de contribuir a la fundación de la editorial Siglo XXI. En fin, un intelectual que no vendió su pluma al mejor postor. Esto es por ello, simbólicamente y aún en medio del vacío que su partida ha de dejar en las ciencias sociales, yo quiero brindar y aplaudir por la vida y el legado del profesor Pablo González Casanova en este programa, y aplaudir su legado. En otro orden de ideas, el vocero de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, volvió a decir que esta semana que la bancada republicana está dispuesta a llevar al gobierno al llamado default, es decir, al incumplimiento en el pago de su deuda en caso de que la administración Biden se niegue a implementar profundos cortes presupuestales con el fin de balancear el presupuesto de la nación. En una reciente intervención, el político indicó que su bancada no habrá de pactar con la actual administración en materia de subir el techo de la deuda, al menos que la administración Biden acceda a una serie de recortes presupuestales. He de recordarle a los oyentes, si no es que están al tanto, de que en la actualidad
Estados Unidos debe alrededor de 31 trillones con T de tiempo. O sea, que son billones con B de bueno en español. Es decir, que se debe 1 billón más cada año de lo que estamos recaudando, forzando al Departamento de Tesoro a pedir prestado para así compensar la diferencia, lo que indica que nuestra deuda, es decir, la deuda de Estados Unidos, continúa creciendo. Yo también les recuerdo a ustedes y a los oyentes que en el 2001 el país tenía un exceso, un superávit de efectivo, y que el país estaba en capacidad de recolectar más de lo que Estados Unidos gastábamos, bueno, tengo que incluirme, gastábamos, porque yo vivo aquí. Es decir, que de ese tiempo para acá, 4 presidentes, 10 sesiones del Congreso y 2 guerras han contribuido a esta tragedia, gracias a decisiones mal tomadas por la clase gobernante. Tanto el Seguro Social como el Medicare vienen creciendo exorbitantemente, contribuyendo así al aumento de la deuda. ¿De dónde es el aumento? Bueno, los cortes de la segunda administración Bush, las guerras de Irak y Afganistán, la expansión del Medicare parte D, la recesión del 2008, la extensión de los cortes durante la administración Obama, la extensión de los cortes durante la administración de Obama a los cortes que ya previamente Bush hijo había hecho durante su gestión, y los nuevos cortes presupuestarios durante la presidencia de Trump. Encima de esto, la emergencia de la pandemia. Es decir, que todo eso ha hecho que, vuelvo y repito, estemos ahora como estamos con 31 trillones, vuelvo y repito, trillones con T, billones para nosotros en la lengua española. Pero volviendo de nuevo a las declaraciones del vocero McCarthy, es definitivamente execrable estar jugando con la buena fe crediticia de los Estados Unidos, y es definitivamente una locura en estos precisos momentos en donde el sistema financiero estadounidense se encuentra tan frágil. Si hacemos memoria, en el 2011, cuando hubo el impasse en aquella vez, la población fue castigada, ya que a raíz de la cerrazón que existía en ambas cámaras, producto del mismo problema del techo de la deuda, el ciudadano común terminó pagando intereses más altos y el país fue degradado en términos de su ranking crediticio. Pero eso está cómico, pero decirlo así, pero el proyecto de ley sometido por los republicanos ahora solo indica que ellos quieren unos ahorros de 3 trillones, repito, 3 trillones con T, que son billones en español, en gastos discrecionales, pero no dicen en qué rubro. Entonces, la pregunta entonces es, ¿vamos a terminar con los gastos o reducir los gastos en defensa o en áreas no relacionadas con la defensa? Como por ejemplo, educación, ciencia, ambiente, seguro social. ¿De dónde habremos de hacer los recortes? Bueno, eso no lo dicen. Lo cierto es que de seguir las bravuconerías, la rigidez dogmática, nos encontraremos que la nación se enfrentará al impago, al default de su deuda a la vuelta de esquina, es decir, en junio del 2023. En otro orden de ideas, y para finalizar, en el 2022, 1.433 migrantes de Centroamérica, el Caribe y México fallecieron o desaparecieron en el tortuoso viaje hacia Estados Unidos. De los muertos o desaparecidos, casi la mitad falleció o fue visto por última vez en la frontera de México con Estados Unidos. Ello
de acuerdo al proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el informe fue presentado en dicha entidad ante la ONU y señala que las principales causas directas de estos decesos en la zona fronteriza ha sido ahogos, particularmente en el río Bravo y los varios canales circundantes, además de las duras condiciones ambientales y la falta de refugio, la falta de agua y alimentación. El reporte también detalló que los migrantes son además propensos a accidentes vehiculares, también caídas desde los muros, puesto que el terreno es irregular, y claro está, la violencia. Lo más grave, según el reporte, es que de la totalidad de las muertes en el tramo limítrofe, en muchos de ellos no se conoce la causa de la muerte exactamente debido a la poca presencia humana a lo largo de la frontera. Y mientras esto sucede, en el Congreso de Texas se están ahora debatiendo una serie de reformas y propuestas legales por legisladores ultraconservadores que habrán de traducirse en una criminalización de la migración. Vuelvo y repito, criminalización de la migración hasta el punto de castigarlas con cadena perpetua. También se está debatiendo la creación de escuadrones de persecución de viajeros indocumentados, además de fuerzas parapoliciales que hasta podrían incorporar a voluntarios que, como ustedes se imaginarán, estarán exentos de cumplir las leyes y reglamentos federales en materia de detenciones y cuyos miembros, además, gozarían de inmunidad penal y civil en caso de cometer violaciones y hasta asesinatos, así como en Abu Ghraib, en las prisiones de Abu Ghraib. La versión de esta iniciativa, vuelvo y repito, ha sido presentada por legisladores republicanos de ultraderecha, encabezados por Matt Schaefer, quien fue su redactor, pero la misma ha generado protestas y ha obligado a la Cámara Estatal de Representantes a escuchar testimonios de quienes señalan los peligros de convertirla en ley. Bien, según los apologistas, José Luis el Kempis, llamado proyecto de ley 20 tiene como eje el vínculo entre la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, lo cual es en definitiva un pretexto demagógico y hasta falaz, ya que de acuerdo con las cifras oficiales, el 86% de quienes han sido detenidos por introducir fentanilo entre el territorio estadounidense han sido y son ciudadanos estadounidenses. De ahí que podamos ver que la motivación subyacente en todo esto es el hecho de que estamos en un año preelectoral y los políticos de turno que no han podido mejorar ninguno de los indicadores socioeconómicos de sus respectivas comunidades. muchas gracias, Kempis, por tu interesantes, ilustrativas y bien documentadas puntualizaciones de las cuales de una manera u otra uno no puede menos que preocuparse y defender que se cumpla real y efectivamente los derechos humanos, y también esperando que se busque una solución lo más favorable para Estados Unidos en torno a este tema de la deuda. Seguimos entonces con nuestro programa. Acuérdense que pedimos disculpas por la interrupción, donde estaba tocando el tema el puntico del balance del Banco Central, y se estaba haciendo referencia a las crisis de los bancos centrales a nivel internacional. Bueno, el tema de la deuda de los bancos centrales y de los déficits del Banco Central está otra vez en el tapete en los países, bueno, por primera vez en los países desarrollados, y aquí es un tema viejo.
Y la razón es que los bancos centrales están perdiendo dinero en la actualidad en los Estados Unidos y en Europa. Ahora, hay que tener en cuenta que, ¿cuál es la razón de que están perdiendo dinero? De que compraron títulos del Tesoro y otros títulos a muy bajas tasas de interés, casi cero, cuando en todos estos años. Y ahora, con el aumento de las tasas de interés, los bancos centrales están pagando una tasa de interés sobre la reserva de los bancos. Es decir, los depósitos de los bancos en los bancos centrales, que es mayor que que lo que ellos reciben de ingresos por esa tenencia de títulos. Esa es la razón por la cual están perdiendo. Y muchos economistas están diciendo, pero espérate, ¿por qué tú tienes que cargarle al contribuyente esas pérdidas? ¿Por qué tú no utilizas otros instrumentos de política monetaria? Por aquí al revés, aquí no vende títulos tesorería fundamentalmente, sino quien emite los títulos es el Banco Central. Sí. Cuando en esos países quien emite los títulos es tesorería y quien los compra es el Banco Central. ¿Nos puede aclarar un poco esa diferencia singular? Esa es algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Cuando el gobierno de los Estados Unidos emite sus títulos en base a su política fiscal. Ahora, ¿qué es emitir un título? Él lo emite un instrumento financiero, un papel que dice yo voy a pagarte esta tasa de interés y al final del periodo te voy a devolver tu capital. Y ese ingreso que recibe lo gasta en lo que él mencionaba, en pensiones, en servicios, en educación, y en todo esos bienes y servicios que benefician a la población. Y luego, las reservas federales, que es el Banco Central de los Estados Unidos, en base a sus decisiones de política monetaria, ya sea de contracción o de expansión, va al mercado y los compra o los vende. Y en ese caso, durante la pandemia, por múltiples razones, como la que yo dije, ellos querían aumentar la inflación y reactivar la economía, antes de la pandemia, escúchenme, que nunca lo lograron, estaban comprando títulos y emitiendo dinero. Y la inflación se quedó bajísima. En la República Dominicana el proceso es completamente diferente y la población no se beneficia de ello. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central, como expliqué anteriormente, la principal razón por la expansión aquí de los medios de pago es que el Banco Central en los últimos años ha ido aumentando sus reservas internacionales. Y cuando lo hace, ellos van y emiten pesos, que no le cuestan nada. Y luego de emitir esos pesos, viene y los compran otra vez. El mismo peso que ellos emitieron sin costo alguno, vienen y emiten un título que paga intereses y que generalmente lo compran los bancos comerciales, los fondos de pensiones y personas de altos ingresos. Entre ellos, la población también de clase media alta. Yo compro títulos de letras de corto plazo. Cuando puedo, lo hago. Entonces, ese dinero va a esas instituciones que de altos ingresos, para mayores beneficios para las AFP, para los bancos comerciales, etc. Ahora, ahí viene el gran problema. En ese proceso, la población no se ha beneficiado en nada. Porque el gobierno no gastó nada en bienes y servicios para beneficiar a esa población. Lo que ocurre en este caso con las emisiones de títulos es que después el Banco Central quiere que se recapitalice esa institución. El déficit del Banco Central actualmente, aún después del pago de intereses de los bonos de recapitalización que ha emitido en los últimos años, el déficit del Banco Central
bueno, las cuentas por cobrar del Banco Central a marzo de este año, según me muestra aquí en esta información del Banco Central, son 624.000 millones de pesos. Es decir, ese es todo el dinero del mundo. Y un poco más. Y un poco más para un país de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Los otros días el presidente del Banco Internacional de Bank of International Settlement, que es el mexicano Karsten, dijo que los bancos centrales no están para recibir beneficios. Bueno, si no están para recibir beneficios, la realidad es que los bancos centrales después quieren que los recapitalicen. ¿Y qué significa recapitalizar? Que el gobierno, de los impuestos que cobra y que podría gastar en la población, en lugar de beneficiar a esa población, lo que va a hacer es traspasárselo al Banco Central en gasto de intereses, en reducir esas cuentas por cobrar, ¿no? Por recibir. Y el Banco Central entonces va a pasárselo a los bancos comerciales, a las personas de altos ingresos y también a los fondos de pensiones, etc. Y evidentemente eso es contraproducente, tiene efectos que van en contra de una mejor redistribución del ingreso en el corto plazo y en el largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los factores más importantes para el progreso de una educación? Y abstrayéndonos de la mala calidad del gasto de educación, es que la gente se educa. Ese dinero se podría gastar en salud, se podría gastar en educación, se podría gastar en mejores tránsito, todo ese tipo de cosas. Y evidentemente el Banco Central no tiene límite en la magnitud que puede endeudarse. Mientras el gobierno tiene que ir al Congreso para endeudarse, para gastar en bienes y servicios, el Banco Central tiene un cheque en blanco para hacerlo. Además, y no solamente el cheque en blanco, sino el manejo de la información, gestiona informaciones que no le toca ya, ¿verdad? Todo lo que, muchas de esas competencias que han sido acreditadas por ley a la Oficina Nacional de Estadística están bajo responsabilidad del Banco Central. Por ejemplo, fuerza de trabajo. Ahora se ha metido a la información, recolecta de información de microempresas y también a nivel de medio ambiente. Entonces hay instituciones aquí, ¿verdad? Una que es general, que es la Oficina Nacional de Estadística, que debiera de coordinar con los sucesivos ministerios para ver en qué medida se recolecta la información, incluyendo Agricultura, porque también pasaron a controlar el sistema de datos del Ministerio de Agricultura. Entonces, todos estos gastos están creciendo sin ningún límite. Y no solamente eso, sino que hay atraso en la entrega de las auditorías. Hay ya que no se somete a, cuando aquí se habla de todas las instituciones públicas que deben de presentar su memoria cada año para el 27, el Banco Central se le otorga la autorización que sea para finales de abril. Y ya estamos a finales de abril y todavía no sabemos cuándo se va a presentar. Mira, yo no culpo al Banco Central y yo creo que esos gastos, por ejemplo, en cuestiones de encuestas, son per cata minuta comparado con la magnitud de los intereses de la deuda que acumula el Banco Central. Mucho tiene que ver con la cuestión de la estabilidad de la empleomanía del Banco Central, que no ocurre, del Banco Central, que no ocurre a nivel del gobierno central. Cuando y lógicamente el Banco Central ha tenido una estabilidad con el mismo gobernador a través de los años, que ha permitido mantener una burocracia que puede realizar esos trabajos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjate que gradualmente, con los años de permanencia del PLD en el poder, algunas funciones, por ejemplo la de crédito público, el manejo de la deuda, que antes estaba en el Banco Central, pasa al Ministerio de Hacienda. Y así algunas otras.
yo creo que mucho depende también de que el gobierno central no le ha dado los medios a esas instituciones y la estabilidad necesaria para poder hacerlo, y también los métodos de contratación, de que no lo conviertan en una creación de botella. Fíjate el caso del sector eléctrico. El caso del sector eléctrico, el número de empleados por cliente en la República Dominicana es una cuestión, es algo abismal, ¿no? Comparado con otros países. Lo que pasa, entonces, en ese sentido, yo no culpo tanto al Banco Central, sino que se dan una serie de circunstancias de que el Banco Central ha tenido que actuar en esa dirección, porque si no, no se producen. Por ejemplo, en lo del área de verde, los bancos centrales ahora están tomando una participación en cómo actuar, dirigir la política monetaria para una mejor futuro ambiental. Pero estamos hablando a nivel de control de la data. Inclusive, pues yo estuve participando en una comisión donde el Banco Central se daba el lujo de gestionar hasta de manera exclusiva. Entonces, ¿cómo es posible que de antemano, en vez de nosotros fortalecer nuestras instituciones, no es que no participe? Y se está hablando de los créditos para energías renovables, pero es el control, Héctor, de parte de la información, y después ellos deciden cuándo y cómo deben de entregar. Entonces tenemos organismos, que es la Oficina Nacional de Estadística, que es el que habría que fortalecer. Que debería ser un instituto. Y estábamos hablando de que debiera ser un instituto autónomo. Independiente con los recursos, porque así como se están dando los recursos al Banco Central, no solamente de data, una gran parte del personal, como se sabe en el país, tiene que ver con recolecta de datos. Mira, Luis, la realidad es que el gobierno central no le ha dado la importancia que se merece a esos asuntos. Estamos de acuerdo, pero hay otra el problema es que si hay un vacío, alguien lo llena. Y en este caso, el Banco Central lo llena. Pero sabemos que comenzaron a llenarlo después de la insurrección de 1965. Y está bien, pero llega un momento que institucionalmente debe de pensarse que el banco tiene que someterse a los mandatos que están establecidos de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Tesorería debiera de estar gestionando toda una serie de funciones que tanto hoy en día es mano del Banco Central, como tú sabes. Y también hay que reconocer que hay todo un tema de capacitación técnica, de institucionalización que lleva un tiempo, y que de traspasar quizás esas funciones a otras oficinas, de acuerdo a su verdad, a sus actividades sustantivas, va a requerir un tiempo. Pero, y quizás eso tiene que hacerse de manera escalonada, sistematizada, y que va a requerir tiempo. Pero ahí difiero de ti. Mira, estoy escuchando de la elevación del Instituto de Estadística de la Oficina Nacional. ¿Está la ONE preparada para hacer un instituto? Pero espérate. Es una pregunta. No, el asunto es que tenemos más de 15 años en ese proceso. Tenemos más de 15 años y lo que hemos visto es debilitamiento de la oficina. Pero es que tú no puedes culpar de eso al Banco Central. No. El gobierno central es el responsable de eso. Yo te puedo poner el caso de crédito público, que yo lo dirigí. Se hizo una ley, entonces hubo un individuo ahí que trabajó, José Alfredo Guerrero, después yo sustituí a José Alfredo, y crédito público ahora tiene completo manejo de la deuda pública de la República Dominicana, que no tiene que ver con el Banco Central, del sector público no financiero, y lo hacen de una manera profesional. Entonces, el gobierno central es que tiene que actuar en esa dirección. El problema es que los mandatarios no le dan importancia a eso. Bueno, y básicamente yo creo que el Banco Central de la República Dominicana debe replantearse de cómo se va a reducir ese déficit del Banco Central a través de un periodo de 10 o 15 años. Eso no es algo que se puede hacer de la noche a la mañana. Y yo creo que lo primero es con los instrumentos de política monetaria.
El primero, el pago de intereses. Ahora mismo se paga intereses sobre los depósitos de los bancos en el Banco Central, el overnight y otras inversiones en títulos de corto plazo, más los títulos de largo plazo. Pero comencemos con los títulos, con el overnight, que son los excedentes, en realidad los excedentes de reserva, de depósito que tienen los bancos en el Banco Central, excedente con relación a lo que le paga, al encaje requerido. En el encaje requerido, que es un porcentaje de los pasivos de los bancos comerciales, el Banco Central no le paga intereses, pero sí le paga sobre esos excedentes. Entonces, el Banco Central, cuando quiere contraer la economía, lo que hace es que sube la tasa de interés que paga sobre esos excedentes para que los bancos no expandan sus préstamos. ¿Okay? Mejor manténlo aquí en el Banco Central. Ahora, ¿qué puede hacer el Banco Central que reduzca esos costos? Puede aumentar el encaje legal, sí, que no tiene costo alguno. Pero, ¿cuál es el problema también que enfrenta el Banco Central? Es que la mayoría de esos excedentes de reserva se encuentran en un banco estatal. Y eso crea otro tipo de problema. Porque el banco de reserva, en este caso, que es el banco estatal, es el que más se beneficia en los actuales momentos de esa política. Ahora, el gobierno, antes de entrar en la figura del fideicomiso y de la recapitalización del Banco Central, debe entrar en un diálogo directo con el Banco Central de que le presente un plan que no implique ayuda adicional del gobierno, es decir, que no vaya más allá de lo que la ley actual de recapitalización le está transfiriendo al gobierno y le diga, preséntame un plan de reducción de ingresos, ya sea con tu política de acumulación de reservas internacionales y también con tu política de encaje legal. Y entonces, a partir de eso, de lo que tú me presentes, vamos a comenzar un diálogo para ver cómo se va a reducir en el tiempo y cómo el gobierno puede contribuir con otras soluciones a la eliminación del déficit. Ahora, la eliminación del déficit tampoco es una cosa que el gobierno tiene que hacer. En realidad el Banco Central puede ir incurriendo déficit al infinito sin peligro de que vaya a cesar en sus pagos, porque ellos crean esos pesos y también los recogen. El problema del déficit del Banco Central, yo creo que es un problema de redistribución del ingreso, de que el gobierno tiene que transferir recursos que se podrían usar para otras cosas para que vayan a ciertos grupos sociales que son los de mayores ingresos y que se van a beneficiar de esa situación. Entonces el gobierno tiene ya que enfrentar eso de manera seria y no darle una carta blanca al Banco Central en su solución. Voy a ir entonces al tema de la inflación. El hecho de que, como estamos cerrando, el tema de la inflación, el hecho de que la inflación también sea un conflicto entre clases, no significa que otros factores no contribuyan. Ahora, en la República Dominicana no ha sido la política fiscal, tampoco ha sido la política monetaria, y con eso lo que estoy diciendo es que no se justificaba las alzas en las tasas de interés que se realizaron, que lo que causaron fue una contracción del sector construcción, que es el mayor creador de empleo y que reduce la oportunidad de creación de empleo, y una reducción del crecimiento de la economía, que a la vez afectó negativamente las recaudaciones de impuestos. Ese planteamiento que tú acabas de hacer ya desde un principio se hizo aquí en el programa, pero como no hay esas avenidas de diálogo y de conversación, porque en definitiva quien ejecuta la política es el mismo Banco Central, pero no hay esa receptividad
para planteamientos, no tienen que ser diferentes, pero sí alternativos. Mira, yo creo que los gobernantes, el gobernador del Banco Central ha sido muy efectivo en mantener el tipo de cambio, ya sea con controles directos o por también factores fortuitos. Un factor fortuito es que aquí ha habido una entrada de capital y de remesa que han llevado a una apreciación del tipo de cambio, que no tiene nada que ver con la buena ejecución de la política económica del Banco Central o la política fiscal. Simplemente ha habido capitales que entran al país y que han presionado a una baja en el precio del dólar en los mercados. Entonces, él ha sido, en ese sentido, ha sido efectivo y también ha tenido mucha suerte. Y los gobernantes, todos aprecian el tipo de cambio. Y nosotros, como ciudadanos, juzgamos a los gobernantes en base al comportamiento del tipo de cambio y votamos a favor o en contra de ellos según se comporta el tipo de cambio. Así que no se la peguemos todita al Banco Central. Nosotros, como dice la canción Hotel California, we are prisoners of our own device. Somos prisioneros de nuestra misma... La sociedad premia eso. Y el gobernador del Banco Central y los presidentes se alimentan mutuamente de eso. Y no buscan otras alternativas. ¿Estarías tú de acuerdo con estas rondas de mesas de diálogo y que pudiera pensarse en una... Pues hay que reformar el Código Monetario en el país? Yo creo que sí, pero mira, yo no soy de comisiones ni de pacto. Un espacio de diálogo, de discusión. Bueno, yo lo que creo, ¿cuál es el espacio que te da eso? Yo creo que en este caso se debe presentar un proyecto de ley, ¿no? Sí. Y que entonces se discuta a nivel político, a nivel congresual. Eso fue lo que se hizo, bueno, en el caso de la reforma de los 90 se dio un trancazo y después se discutió, ¿no? Eso quizás no... Ya aprovechando estos minutos, ¿qué consejo llevar hacia la población? ¿Qué esperar? Quizás si pronto vamos a tener vamos a volver quizás a los precios iniciales, aunque a veces se dice que no. ¿Qué consejo darle a la población con respecto a todo el tema de la inflación? ¿Qué esperar en el corto y mediano plazo? Mira, los precios no van a seguir aumentando. Siempre y cuando los precios de los combustibles y de los alimentos a nivel mundial se mantengan estables, los precios no van a seguir aumentando o creciendo al mismo ritmo que lo hicieron en el pasado. Pero el nivel de precio no va a disminuir. Eso es una realidad. Y mira, uno de los mayores errores en política económica que se ha hecho en el país se ocurrió en el año 2004, cuando el nuevo gobierno dejó que el tipo de cambio se apreciara, porque los funcionarios del gobierno creían que el nivel de precio iba a bajar. No, se redujo la inflación que ya se venía reduciendo, ¿ok? Pero el nivel de precio siguió alto y se llevó al sector de zona franca de Santiago entero. No creo yo, voy a ir a lo que tú dices de no culpar. Quienes jugaron un papel importante, fundamental, fueron los grupos de poder, mucho poder económico, porque eso, te lo digo porque yo llegué a conversar con esos principales dirigentes, como ellos se llaman, familias. Es decir que tenemos siempre una situación... Pero tú dicen que en esa política que se adoptó. Bueno, mira, yo creo que muchas veces también las personas... Hay una creencia, los economistas hablan por modelo. ¿Ok? Siempre. Tú tomas la teoría cuantitativa y tú ves que en todos estos años la oferta monetaria en los países desarrollados creció de una manera sorprendente y nunca los precios aumentaron. ¿Ok? Al contrario, nunca pudieron aumentar los precios de la Reserva Federal. Lo mismo aquí hubo un crecimiento del crédito, de la oferta monetaria sin problema hasta que se presentó eso.
Pero para ello, el decir que hay mucho dinero persiguiendo pocos bienes es una cosa fácil conceptualmente. Y la realidad es que mucha de esa gente no son expertos o probablemente no tienen la menor idea de conocimiento de política monetaria. Muchas de las personas que están tomando esas decisiones. Así es. Héctor, ya una última pregunta de mi parte. Una de las mayores preocupaciones de los dominicanos y dominicanas es la inflación. ¿Usted cree que el actual gobierno ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar la inflación o para aliviar la inflación? Yo creo que sí, que la congelación de los precios de los combustibles fue una medida correcta. Lo criticaron porque no fue focalizada, pero fue una medida correcta porque beneficiaba a todo el mundo. La propuesta de la tasa cero fue correcta, pero el PLD y la fuerza del pueblo se la bloquearon con las restricciones cuantitativas que le impusieron y lo anularon. Y también hay muchos de los programas a través de INESPRE, quizá debieron ampliarlo. Pero en ese sentido han sido efectivos y yo no creo que desde el punto de vista fiscal ellos pudieron haber hecho más. Ellos hicieron lo correcto en ese sentido. Y fíjate, quiero hacer una aclaración. El gobierno no estaba subsidiando la gasolina. El gobierno redujo la tasa efectiva de impuestos que le cobraba a los combustibles. Ellos sí estuvieron subsidiando el gasoil. Pero, lógicamente, dejaron de percibir más ingresos y se los traspasaron a la población. Pero no había manera de que el país pudiera evitar el impacto de los combustibles. Héctor, muchísimas gracias por esta entrevista histórica, la verdad. Qué bueno. Ya está. Sí, porque es un tema que me gusta muchísimo y la verdad he aprendido muchísimo. Desde allá estaba desde el inicio como una niña aprendiendo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este programa, también al equipo técnico. Y señores, hoy celebramos el Día de la Madre Tierra. Qué bendición estar vivos, ¿verdad? Muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega más de su programa Geoeconomía, Su Mundo TV. Su Mundo TV.